Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, perdonar a un ofensor. En el Evangelio según Mateo capítulo 18, versículo 21 se lee lo siguiente. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Y amigos, efectivamente, esta es la pregunta que nos hacemos constantemente. ¿Hasta qué tanto perdonar a un ofensor? Sabemos que no es fácil sobrellevar las ofensas ajenas, sabemos que es muy complicado, muy conflictivo mantener esa carga por mucho tiempo. Efectivamente, algo hay que hacer al respecto y sobre todo cuando una ofensa se vuelve reiterada, ¿no es cierto? O una ofensa se convierte en 2, en 3 y así sucesivamente, y nos preguntamos hasta dónde aguantar, hasta dónde perdonar. Y digo, me atrevo también a añadir esto, amigos, no solo una ofensa reiterada, aún tratándose de una sola ofensa, una sola vez, también es duro, es muy difícil ponernos a pensar en términos de perdón. Así es que este es nuestro tema, perdonar a un ofensor. Y según el texto que estamos viendo, que estamos observando, amigos, nos damos cuenta que esto es tan viejo como la Biblia misma. Pedro se acerca a Jesús, le pregunta, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. Y amigos, si conocemos la Biblia, sabremos que Jesucristo le respondió, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Significa que vamos a tener nosotros que aprender definitivamente, sí, a tener que perdonar al ofensor. Pues esto nos lleva entonces a la gran pregunta, el cómo, amigos. ¿Cómo poder perdonar a un ofensor? Atención a las respuestas a continuación. Logramos perdonar a un ofensor en primer lugar si pensamos que nosotros también, en lo personal me refiero, hemos ofendido y hemos necesitado perdón. Cuando estamos disgustados, cuando tenemos el malestar de que alguien nos ofendió, pensamos cualquier cosa, menos que también nosotros hemos ofendido, que también nosotros hemos necesitado el perdón, no solo de Dios, amigos, sino de otras personas. Qué rápido, ¿no es cierto?, olvidamos el perdón cuando se trata de las veces que hemos tenido que solicitarlo y qué nos cuesta olvidar la falta que alguien comete en contra nuestra. Hay un marcado egoísmo y mezquindad en esto, amigos. Quisiéramos que los errores nuestros se rediman así y que nada ni nadie nos los recuerde, pero cuando se trata de redimir a las otras personas, porque vale la pena verlo en estos términos, la redención ajena, amigos, está en nuestras manos. Efectivamente, nosotros con el perdón liberamos a la otra persona. No significa que Dios no le va a ajustar cuentas a esa persona, pero ya no es tema nuestro, sino más bien tema de Dios. Entonces, en razón a la interrogante ¿cómo perdonar a un ofensor?, la primera respuesta es: piensa que tú también has ofendido y necesitado del perdón. Segunda respuesta: ¿cómo perdonar a un ofensor? Piensa que vas a darle de la misma misericordia y perdón que tú mismo, que tú misma has recibido. Tendríamos que nunca o no haber nacido para afirmar que nunca hemos necesitado ser perdonados. Todos los humanos, en esa dimensión, amigos, de nuestra imperfección, hemos necesitado y seguiremos necesitando a lo largo del camino ser perdonados. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien nos ofende? ¿Qué pasa cuando alguien nos agravia? Vale la pena pensar. Pensar que si tú le perdonas, le estás dando de la misma, digamos que medicina que Dios te ha dado a ti o que otras personas te han dado. Es decir, le estás dando de la misma misericordia,
Le estás dando del mismo perdón, de la misma gracia que alguien te brindó a ti inmerecidamente en algún momento de tu vida. Entonces te das cuenta, como quien dice, quién que sea tan perfecto, tan elevado, tan diferente del resto de la humanidad como para poder decir, no, yo no voy a perdonar. Es todo lo contrario. Al perdonar damos la misericordia que recibimos y extendemos el perdón que recibimos y extendemos la gracia que hemos recibido. O sea que en esto yo pregunto, ¿qué sacrificio hay? No hay ningún sacrificio. No hay ningún sacrificio, simplemente estás dando de lo mismo que a ti alguien te dio, incluido lo divino y lo humano. En tercer lugar, ¿cómo perdonar a un ofensor? Piensa que, como dice la Biblia, no hay justo ni aún uno y que no hay nadie perfecto. No hay persona en ninguna época, a estos que les llamamos santos desde el punto de vista religioso, si nosotros estudiamos sus vidas, nos daremos cuenta que al menos en alguna etapa anterior a su conversión y a su santificación de vida, tuvieron vidas, incluso algunos de ellos sumamente accidentadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay justo, enteramente justo, ni uno solo. Y que no hay nadie que sea perfecto. Como bien dice la Sagrada Escritura, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra o en actitud o en acción, esta persona es perfecta, pero esa persona no existe por lo mismo que el texto dice, que todos ofendemos muchas veces. Entonces hasta aquí te he brindado algunas maneras cómo tú puedes perdonar a otra persona. Y todo, si notas, cada consejo que he brindado comienza con este vocablo, piensa. Lo primero, piensa que tú también has ofendido y necesitado del perdón. 2, piensa que vas a darle de la misma misericordia y perdón que tú has recibido. En tercer lugar, dije, piensa que no hay justo ni aun uno y que no hay nadie perfecto. 4, sigo sumando, piensa. Porque todo comienza aquí, amigos, en nuestra razón. La razón es lo que mueve nuestra voluntad. Primero nosotros razonamos y entonces luego actuamos. Y este cuarto aspecto tiene que ver con lo siguiente. Piensa de nuevo que con la medida con que midas a tu ofensor, con esa misma medida serás tú medido. Hay una ley inexorable, es una ley espiritual. Conforme tú tratas a los demás, así te llegará el turno y de igual manera tú serás tratado, porque es una ley que le podemos llamar la ley de la reciprocidad, o le podemos llamar la ley de la siembra y la cosecha, o le podemos llamar la ley de retorno. Es un efecto de retorno, efecto boomerang. Tú tratas mal a alguien te tratará mal a ti. Tú niegas el perdón a alguien te negará el perdón a ti. Entonces piensa que no sabes más adelante qué vas a necesitar, si vas a necesitar perdón, pero si tú no siembras perdón en otras circunstancias, fuera de ti, en otras personas, en otras vidas, entonces cuando tú lo estés necesitando, no vas a poder cosechar lo que no sembraste. Y no va a poder venir en retorno algo que sea diferente de lo que han sido tus actuaciones y actitudes. Por eso el consejo, piensa que con la misma medida con que midas a otro, tú serás medido. Y número 5, con lo que cierro, cómo perdonar a un ofensor. Piensa que dando es como recibimos y que lo que siembres, como ya dije, es lo que tú cosecharás. Dando es como recibimos. Si doy misericordia, recibo misericordia. Si doy una oportunidad, recibiré una oportunidad. Si doy perdón, recibiré perdón. Si brindo aceptación, recibiré aceptación. Dando es como recibimos. Y ya lo había yo mencionado hace unos instantes, la ley de la siembra y de la cosecha. Lo que cada persona siembra, eso también cosechará. A veces se me acercan personas
y me dice, ayúdeme, pastor, estoy en esta y esta situación. Entonces, cuando revisamos, conversando con la persona, su expediente, es decir, su hoja de vida, sus actitudes, sus actuaciones, me doy cuenta que, al menos humanamente hablando, esta persona no tiene por qué esperar que se le resuelva milagrosamente una situación de problema, porque esta persona nunca absolutamente hizo nada a favor de resolver la situación crítica de otra persona. Particularmente no dio, no fue generoso, no fue perdonador, no fue misericordioso. Entonces, ¿cómo es que espera que el cielo sea misericordioso, que experimente un milagro, que se suelte la opresión que están viviendo, que se vaya la conflictividad que están experimentando, si nunca le levantaron el peso de conflicto, el peso de culpa y el peso de falta de perdón a alguien? Dando es como recibimos, y lo que se siembra, eso también se cosecha. Entonces, amigos, han sido 5 respuestas ante esta interrogante. ¿Cómo poder perdonar a un ofensor? 5 respuestas. 1. Piensa que tú también has ofendido y necesitado del perdón. 2. Piensa que vas a darle a esa persona, al perdonarle, de la misma misericordia y perdón que tú mismo has recibido alguna vez. 3. Piensa que no hay justo ni aún uno y que no hay nadie perfecto, por consiguiente perdónale, porque ni tú ni nadie de todas formas son perfectos. 4. Piensa que con la misma medida que midas a tu ofensor, con esa misma medida serás tú también medido. Y 5. Piensa que dando es como recibimos y que lo que se siembra, eso también se cosecha. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Perdonar a un ofensor.